It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Muy buenos días, Iker, muy buenos días, Juan, y bienvenidos al podcast. Buenas, Íñigo, Muy gracias buenas, por la Íñigo. invitación. Nada, gracias a vosotros por estar aquí. Pues si os parece bien, antes de que os presentéis vosotros mismos, ya que estáis en representación de un equipo, ¿os parece que nos contéis un poco qué equipo venís a representar? Muy bien, Íñigo, pues nada, eso, como has dicho, bueno, yo soy Iker, soy el team leader de Tecnun Racing y, bueno, ya como el propio nombre indica, somos el equipo de Fórmula Student de Tecnun, de la Universidad de Navarra, aquí de San Sebastián. Y bueno, la verdad es que es un equipo que tiene bastante historia porque nació en el 2008 como un equipo de combustión con el nombre de Tecnun Motorsport. Luego en el 2011 se creó en paralelo un equipo de eléctrico que era el Tecnun Seed Racing y ya en el 2017 se unieron ambos equipos y se creó Tecnun Racing, que es a lo que pertenecemos hoy en día. O sea que eso es un poco toda la trayectoria del equipo. Hemos tenido combustión y eléctrico y ahora estamos en el mundo eléctrico. Muy bien, y un poco si nos contéis vosotros ahora qué parte hacéis. Bueno, ya me has dicho que tú eres el team leader, pero si puedes especificar un poco más y luego que Juan nos cuente qué es lo que hace él también. Bueno, pues la verdad es que la principal función del team leader es básicamente, como resumen, ser la imagen del equipo. Al final, para todo lo bueno y para todo lo malo, el máximo responsable, ¿no? Pues soy yo y es al final el que tiene que tomar pues todas las decisiones finales y un poco estar atento. Al final somos estudiantes y pues cada uno emplea su tiempo, ¿no? de distinta manera en el equipo y entonces tienes que ser un poco el responsable de ver que todas las áreas cumplen con sus tareas, de un poco planificar todo el calendario de temporada, cumplir todos los hitos y bueno, es un poco la tarea que hago yo. Yo soy el director técnico y bueno, básicamente estoy con Iker ahí un poco en el día a día, pero bueno, difiero un poco en el que yo me encargo más de seguir los targets técnicos, un poco fijar los KPIs para las partes técnicas del coche y además de eso, bueno, pues estoy un poco más encima de lo que es la fabricación del nuevo coche, el montaje, organizar un poco que el coche esté preparado para preparar bien la competición. ¿Y qué estáis estudiando ahora mismo? ¿Habéis acabado la carrera? ¿Estáis en el máster? ¿O qué? Vamos, en el equipo entiendo que tenéis gente del grado y del máster, ¿verdad? Más o menos. Ahora mismo estamos los dos estudiando cuarto de mecánica. Normalmente suele pasar en nuestro equipo, o por lo menos estos últimos años, que cuando la gente ya llega al máster, al ser el máster de Tecnun, o eso dicen, un máster bastante exigente, se distancian del equipo, digamos. Ahora mismo el equipo solo consta, a excepción de una o dos personas, de gente que estudia en grado. Pues interesante, porque hay otros equipos que comentan no lo contrario, no que el máster sea sencillo, pero que sí que la gente se involucra en el equipo en los últimos años y durante el máster. Así que, y luego un poco, estáis en cuarto ya, ¿en qué año entrasteis al equipo? ¿Cómo fue el proceso de entrar? Entiendo que en primero, como me van comentando la mayoría de equipos, pues hay muy poquita gente que se une al equipo, pero ¿qué es lo que os empuja? ¿Qué os anima? ¿Cuándo os unís al equipo? Un poco si Bueno, nos contáis eso. sí, pues Íñigo, mira, nosotros para admitir a gente en el equipo lo solemos hacer a partir del segundo curso, ya que pues primero queremos que los alumnos se centren en aprobar todas, que bastante tienen con eso como para meterse en el equipo. Entonces, una vez pues hechas las admisiones, yo en mi caso entré en tercero porque, o sea, bueno, yo cuando entré ya vi que estaba esto del coche, pero la verdad es que no me llamaba la atención, tampoco es que me molase mucho el mundo del motor y así. Y ya, pues, justo pues hace 2 años me empezó a molar esto de la Fórmula 1, que suele ser así como lo más fácil, ¿no? Para que te empiece a gustar esto del motor. Y a partir de ahí, pues, me empezó a gustar este mundillo.
y yo entré en tercero de carrera. Entré como miembro de chasis, estuve muy a gusto y bueno, justo se me planteó la oportunidad de ser team leader y con Juan, director técnico, entonces pues como somos compañeros de clase al final ya nos conocemos desde el principio de carrera, aunque bueno, al principio la verdad es que tampoco, al principio de curso, ¿no? Bueno, es mucha gente al principio de carrera, entonces es difícil conocer a todo el mundo. Sí, o sea, yo a Juan le sabía del equipo y tal, pero es verdad que hasta el año pasado tampoco es que teníamos así muy buena relación tampoco. Y hasta aquí estamos ahora, vamos. Ahí estamos todo el día juntos. Sí, pues apoyáis el uno del otro, ¿no? Que igual si no hubieras visto que Juan iba a estar ahí, que no sé si te habrías animado a lo de Team Manager, porque entiendo, o Team Leader, porque entiendo que al final la responsabilidad, además de las tareas, pues son bastante profundas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo aparte tienes que ir a casa y un poco hacer ver a tus padres que también estás llevando la carrera al día. Entonces son muchos asuntos, la verdad. Lo de llevar al día la universidad con esto, pues a veces se complica, pero bueno, al final ya hemos ido aprendiendo a organizarnos y así. Ujú. ¿Y tú, Juan, a ti te gustaba el motorsport y los coches antes o también un poco como Iker te costó un poco entrar? Pues bueno, yo la verdad es que siempre he sido un poco enfermo de los coches, motos, bueno, solo coches y motos, la verdad, nada más. Y desde pequeño me ha gustado. No he sido en particular enfermo del motorsport, solo en coches en general. Siempre desde pequeño la verdad es que me han encantado y pues todo lo que tenga que ver con ello pues me ha tirado. Y bueno, la verdad es que lo que también me tiró a entrar a la universidad fue ver que había un equipo de Fórmula Student que se hacía un coche que tú puedes estar estudiando tu carrera y además en un equipo, vamos, que estás fabricando tu monoplaza. Entonces, pues sí, la verdad es que yo sí que tuve claro que quería entrar. Yo doy fe de la pasión de Juan por el mundo del motor, porque vamos, es una locura, te vas con él por la calle y sabes que si sabe todos los modelos, te dice en plan, todo de cada coche, o sea, es una Pues pasada. además es Se súper nota que le interesante que encanta. estéis los dos hoy en la entrevista porque está por un lado el Juan, que representa un poco a los que se meten a la universidad sabiendo que es la fórmula de estudio porque gustan los coches y que quieren o tienen claro que se van a meter en el proyecto, y tú, que era un poco pues lo contrario, que bueno, los coches sin más saben que están ahí pero tampoco les tientan mucho, y a medida que pasan los años van viendo el proyecto, ven que puede ser un proyecto interesante y al final Sí. pues acabáis haciendo lo mismo pero con una aproximación diferente. Entonces, Ujú. basándonos en esto, ¿no es un poco cómo ha sido vuestra experiencia de, pues eso, Juan entraba con esas expectativas de la Fórmula de Steven que lo conocía y me imagino que se habrá encontrado algo, no sé si diferente, pero vamos, otra cosa diferente a lo que tenía en su mente, y Iker, en tu caso, lo mismo un poco, ¿no? Tú tenías en mente lo que es un coche de carreras, que igual no te tiraba tanto, pero has entrado al Ujú. equipo y ¿qué te has encontrado ahí? ¿Cómo ha sido esta diferencia de lo que os esperabais a lo que realmente os habéis encontrado? Es una pregunta. Yo la verdad es que, claro, al final yo mi única referencia que tenía era Fórmula Uno, que la había estado siguiendo otra temporada y así. Y entonces, pues bueno, cuando entras te das cuenta que es bastante diferente a, desde luego, lo que se ve en las cámaras, ¿no? Lo que vemos en la tele. Estoy seguro que detrás de las cámaras y en las fábricas ahí de los equipos de Fórmula Uno pues será bastante parecido a lo nuestro, con bastante diferencia de presupuesto, eso sí. Pero bueno, al final yo creo que lo que más gusta cuando vienes aquí a un equipo de Fórmula Student es el ambiente de equipo. Y yo, si, o sea, la principal razón yo creo que por la que he seguido en el equipo y cogiendo pues más responsabilidad ha sido porque me ha encantado el espíritu de equipo que hay aquí. Entiendo que el ambiente de equipo ese que comentas es lo que hace también que os animéis los dos a tener, pues a coger más responsabilidades y tener un puesto ya que, digamos, pues sigue siendo técnico y probablemente os sigáis envolviendo en ese tipo de temas, pero es mucho más organizativo, ¿no? Entiendo que habrá cambiado de lo que hacéis el año pasado o incluso de lo que estudiáis en la carrera, que es en general todo súper técnico, a las labores que hacéis que sean mucho más organizativas, ¿no? Efectivamente, años anteriores, bueno, tanto Iker como yo hemos estado en un área técnica. He estado los dos últimos años como miembro del área de suspensión y dinámica vehicular. Y bueno, pues yo creo que podemos afirmar los dos que las cosas que hemos estado haciendo en el coche hasta ahora pues eran puramente técnicas. A ninguno de los dos nos había tocado gestionar un grupo de personas, por lo menos en el equipo. Y, y bueno, pues es otra aproximación a lo que haces en el coche.
pero no por ello es peor. Yo creo que podemos decir los dos que la verdad estamos muy contentos en lo que va de año con lo que estamos haciendo. Eh, Tenemos la suerte de rodearnos de un equipo que también nos enseña día a día sobre lo técnico también y son ellos, digamos, los que más investigan y nos nutren con cosas más técnicas del coche, mientras que nosotros nos fijamos en lo organizativo, digamos. Entonces tenemos la suerte de ver de los dos, ¿no? O sea, Es lo bonito el también. mayor cambio ha sido que ahora ya no tocamos el coche prácticamente. Entonces, O sea, el estar ahí como detrás de las cámaras es lo bonito porque el año pasado nuestra tarea era lo que nos mandaban no hacer para que se haya planificado para que saliera para tal fecha el coche. Y ahora estamos haciendo eso nosotros, planificar todas las tareas para llegar todos a la misma fecha. Algo que has dicho, Juan, me ha parecido súper interesante y es que los miembros del equipo os nutren a vosotros de temas técnicos. ¿Cómo es eso de...? Porque entiendo que unas áreas, las que habéis participado en otros años, las controlaréis bastante bien, pero entiendo de otras que tendréis, pues, como todos, bastantes carencias porque no se puede saber de todo. ¿Cómo es el tema de organizar? ¿Cómo se lleva eso de organizar un área del que tal vez no conozcas los tecnicismos, no sepas exactamente fechas? ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo haces eso? pues bueno, hay dos partes. Hay una parte en la que claramente eres dependiente de la persona encargada. Por ejemplo, si yo hablo con el jefe de electrónica, yo estudiando mi ingeniería mecánica y habiendo estado en suspensión los 2 primeros años, pues está claro que no soy, vamos, el más culto para hablar en ese tema, ¿no? Pero bueno, todo está, en mi opinión, por lo menos, en hablar con ellos, en escucharles. Hay que exigir, pero siempre desde el punto de vista de, bueno, yo no soy capaz de decirte si esto puede estar o no para esta fecha o si funciona o no. Entonces, toca muchas veces fiarte, que en nuestro caso, pues bueno, creemos que sí que podemos fiarnos de nuestros jefes de electrónica, en este ejemplo. Y hay veces que ya vas conociendo más poco a poco de qué va el terreno y ya pues puedes ir dando tu opinión dentro de lo que cabe, pero yo por lo menos, y creo que Iker también, somos partidarios de... Nosotros nos encargamos de organizar, pero luego también hay jefes particulares de cada área y de no quitarles a ellos tampoco esa parte que les toca de ser jefe de su propia área técnica. Has dicho antes que tenéis que confiar y el trabajo del equipo que es primordial pues trabajar entre vosotros todo el tiempo ayudándoos. Ujú. Y luego, otra pregunta un poco más personal para los dos, pero estáis estudiando una carrera súper técnica que es ingeniería. En principio, aunque haya pues luego también ingenieros pues llevando un poco de equipos o proyectos, normalmente de un ingeniero se piensa un trabajo un poco más técnico. Ahora que estáis viendo la otra parte más de organizativa, ¿ha cambiado la forma o lo que pensabais de lo que puede ser un ingeniero y vuestra visión de dónde podéis trabajar o qué tipo de trabajo podéis hacer una vez acabéis la carrera? ¿O seguís pensando que no, que lo que os gusta realmente es lo técnico y coger un ordenador y hacer una pieza en CAD o algo así? ¿Cómo lo veis ahora? Está muy bien porque lo hemos hablado bastante esto, de que cuando ahora estamos en clase, al final estamos viendo ahora el mundo con otra perspectiva y muchas veces decimos, es que lo que vemos en clase se me queda corto porque realmente con lo que estoy haciendo, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, yo en mi caso, yo sí que me he dado cuenta de que me gusta mucho más el tema de liderar, de llevar equipos, más que la parte técnica. O sea, yo ahora cuando vemos alguna cosa así muy técnica de muchos números y tal, o sea, me pierdo. Yo digo, o sea, lo mío no es esto. O sea, que sí que me ha hecho un poco descubrir lo que es lo mío. Yo en mi caso, la verdad es que soy, no voy a decir amante, pero sí que me ha gustado mucho los 2 anteriores años, todo lo que está relacionado a dinámica vehicular. Pues he ido por mi cuenta leyendo, aprendiendo un poco sobre eso, y si me tuviese que dedicar a algo técnico, yo creo que iría por ahí. Pero como dice Iker, la verdad es que estoy conociendo lo que es organizar un proyecto de este estilo, por lo menos, llevar a un grupo de personas y bueno, es verdad que tenemos suerte con el grupo que tenemos, en mi opinión, pero la verdad es que me está gustando mucho y conocer todo tipo de áreas, la verdad es que es una parte muy bonita de ello.
Así que yo la verdad es que sí, mi trabajo de ensueño la verdad sería gestionando un proyecto también. Que realmente es ingeniería eso. O sea, nos hemos dado cuenta que no es solo ingeniería lo técnico, sino el saber planificar procesos y tareas para llegar a un fin tiene mucha ingeniería, la verdad. Sí, sí, que es muy amplio al final. Y no, no sé si lo habéis comentado antes, creo que no. ¿Cuántos sois en el equipo y cómo lo tenéis organizado un poco? ¿Podéis decir principalmente Mm. las áreas o un poco cómo está el organigrama? Sí, pues mira, nosotros, o sea, estaríamos como Juan y yo un poco arriba, como yo responsable más de la parte de un poco contabilidad, presupuesto, compras y luego un poco también encargado de la imagen, la comunicación, todo el marketing y, bueno, concretamente de la parte de las competiciones, pues lo que sería el business plan y el cost manufacturing. Y Juan está un poco más enfocado en todas las áreas técnicas, que las tenemos divididas en la parte mecánica, que estaría pues suspensión, aero, chasis Y y drivetrain. drivetrain, eso es. Y luego estaría la parte eléctrica, que dentro de la eléctrica tenemos las que se encargan pues de todo lo que es placas, celdas, software, electrónica general, y luego la parte de electrónica mecánica, los que se encargan de crear pues todas las cajas, ¿no? Los sistemas de almacenamiento para todas las baterías y las cajas para guardar las placas de baja tensión y cableado así. Ujú. Y eso sería un poco la ¿Y, distribución y de cuántos equipo. sois en el equipo? Somos un poco algo más de 60 personas. Ujú. Eso es. O sea, somos un equipo bastante grande. Sí, sí, es un número grande al final. Hmm. Antes habéis comentado que limitáis el acceso hasta, pues eso, que a los de primero intentéis que no entren y demás. ¿Cómo tenéis eso organizado? En el sentido, ¿creéis que 60 es un buen número? ¿Intentáis mantenerlo año a año, entonces solo cogéis a la gente en función de los que se han ido? ¿O cómo organizáis un poco las pruebas de admisión y el número de gente que hay en el equipo? Pues bueno, yo creo que todo se da en relación a la temporada que se ha tenido. Entonces, este es un proyecto que al final se va rotando mucho el equipo, pasa mucho. Y pues el jefe que había hace 2 años ya no es el jefe que hay ahora y el jefe que había el año pasado tampoco. Entonces, cada cual tiene su manera de verlo. Siempre, pues, lo ideal es que haya tenido algo de experiencia y algo de darle una vuelta a cómo querría él su equipo. Pero eso lo solemos hablar de nuevo también con el jefe de cada área y lo ponemos y nos ponemos de acuerdo. Todo un poco en relación a lo que se quiera conseguir en la temporada siguiente. Generalmente se pretende mantener el mismo número de personas por área, dependiendo en cuánto se van ese particular año. Sí, suele pasar mucho que, por ejemplo, el año pasado, o sea, el año pasado a este, hubo un cambio generacional muy grande porque había mucha gente de último curso, incluso de máster. Entonces, el año pasado, pues, entre 25 o 30 personas, contando a los Erasmus, ¿no? Que se nos han ido también el primer cuatrimestre, pues, como que perdimos a 30 personas. Entonces, ha sido un inicio de temporada bastante complicado. Bueno, ha sido un reto, ¿no? Porque teníamos 30 personas nuevas y al final, pues lo bueno de esto va a ser que el año que viene, o sea, justo precisamente ahora, la semana que viene, empezamos ya con el proceso de admisiones y eso quiere decir que vamos a tener que coger bastante menos gente este año, pues, entre 15 y 20 personas nuevas, porque ya tenemos mucha gente nueva de este año que nos va a aguantar pues mínimo 2 años más. Y con las personas que entran nuevas al equipo, ¿qué procesos hacéis para que se vayan acostumbrando y para que un poco aprendan la forma de trabajar y así? Porque algunos equipos me comentaban como que los tienen ahí en un periodo de prueba, no prueba para ver si los mantienen o no, sino en un periodo de prueba en el que prueban diferentes áreas, les van enseñando poquito a poquito. ¿Vosotros los introducís ya directamente en algún área o cómo hacéis ese aterrizaje de los nuevos miembros? Pues mira, en nuestro caso, lo que se ha venido haciendo hasta ahora ha sido, se hacían un proceso, una primera fase de admisiones, que eran unas entrevistas personales, pues para al final conocer un poco a la persona. Luego les hacíamos una especie de examen, como pues para ver si se habían estudiado las áreas en las que estaban interesados o así. Siempre solemos dar opción, pues, a elegir entre dos, tres áreas, pues un poco de la rama que te gusta, ¿no? Y entonces sí que luego en verano solemos hacer una especie de workshops o así para que vean realmente cuál es el trabajo que hay que hacer dentro del área. Entonces, pues con eso también se van haciendo un poco una idea
y nosotros también vamos viendo si la gente es válida o no. O sea, luego de ahí, pues si entran, imagínate, 40 personas que están haciendo eso, pues luego igual nos quedamos con 20. Al final las 20 que más nos parece que, bueno, es un proceso muy complicado el de la selección porque nunca sabes si la persona esa que pues a veces está actuando, ¿no? Igual tiene muchas ganas de entrar al equipo y pues te miente con algunas cosas, pero bueno, al final te tienes que dejar un poco llevar por lo que te transmite. Bueno, has dicho algo ahora que algún otro equipo creo que lo ha nombrado, el tema de la normativa. ¿Cómo de importante es la normativa? Porque yo creo que al final siempre está ahí, no se habla mucho, pero os tenéis que saber todos la normativa, la leéis, ¿cómo lo gestionáis eso? Pues nosotros la manera que solemos hacer es que a la gente nueva y a la no nueva también, a todos los miembros de cada área, le encargamos al jefe de esa área en cuestión de que les haga exámenes de normativa semanales, sobre todo a principios de temporada, cuando hay algo que diseñar o cuando hay un poco más de tiempo para ir aclimatándose a la Fórmula Student, se les suele hacer un proceso de tanto pues examinarles a los chicos de normativa, ir leyendo entre todos la normativa, pues un poco para que vayan acostumbrándose a que realmente la normativa es lo que rige todo el proyecto. Sin la normativa no diseñaríamos el coche como lo diseñamos, no actuaríamos como actuamos en competición, y no competiríamos en general. Entonces es el pilar de la competición. Te puede chafar la competición o te la puede alegrar. En el mundo de diseño ya sí, vamos a echar un poco estos temas organizativos y yéndonos más al coche. Nos dais unos datos un poco del coche, ya habéis dicho que es eléctrico, pero ¿qué tipo de motores tienes? ¿Qué chasis lleváis? Un poco, pues eso, todos los datos técnicos principales. Bueno, pues nuestro coche llevamos 2 años con este concepto de coche. Antes solíamos hacer un chasis tubular con los tubos estipulados por la normativa de nuevo. Y hace 2 años, bueno, hace 3 años empezó a hablar de la posibilidad de hacer un monocasco de fibra de carbono. Bueno, pues es la dirección que van tomando los equipos en la Fórmula Student y bueno, pues se quería mirar pues ahorro de peso, rigidez y este tipo de parámetros que se le pide a un chasis. Y bueno, pues se dio el paso en la temporada del 20 al 21 y se hizo el primer monocasco. Y a día de hoy seguimos con el mismo diseño de monocasco, tenemos el mismo concepto de coche, que bueno, por lo demás es coche eléctrico con 2 motores, uno a cada rueda trasera, el modelo es el Embraer 88. Luego llevamos un paquete aerodinámico completo, llevamos pues alerón delante, atrás, llevamos difusores laterales, como les llamamos nosotros, y luego pues llevamos tanto adelante como atrás una suspensión por push, por empujadores. Y esos serían más o menos los datos más generales del coche. Sí, bueno, respecto a la batería, 6,4 kilovatios hora ha sido la Sí, capacidad. cuatro packs de celda de 4 packs de ¿cuántos son? 24 celdas, eso es. Eso es. Y bueno, para llegar a la potencia 80 kilovatios que nos mandan en Fórmula Student. Ese es el reto también. Y siguiendo hablando de cosas técnicas, aunque este año estáis organizando un poco más, en años anteriores, ¿en qué os habéis centrado? ¿Qué es un poco lo que habéis diseñado, trabajado, fabricado vosotros? ¿Me podéis decir un poco cada uno de vosotros en qué específicamente en qué estabais involucrados? Yo personalmente, cuando entré, o sea, el reto había sido que se había hecho en la temporada 2021 el primer monocasco, pero al final, al ser el primer año, sí que pues había aprovechado justo el año de la pandemia, ¿no? Para un poco ese tiempo libre, entre comillas, para ir pensando ya en el coche siguiente y ir haciendo las mejoras técnicas. Entonces, como se hizo el primer monocasco, pues no había realmente mucho conocimiento del mundo de los composites. Entonces, mi tarea, a mí lo que me mandaron fue, cuando entré, es, mira, hemos hecho un monocasco, pero la verdad es que con la fibra de carbono, pues la hemos puesto un poco, no al tuntún, pero vamos, con poco estudio porque había poco tiempo. Entonces, pues me dediqué
a estudiar todo el tema de orientaciones distintas, tipos de fibra de carbono, tipos de núcleos, eso, hacer muchos ensayos, muchas simulaciones y al final pues conseguimos bajar unos 4 kilos con el monocasco, al final pues reduciendo capas porque realmente no eran necesarias. ¿Ese tipo de cosas que hacéis al monocasco es solo por el peso o también es por temas de rigidez y resistencia? Bueno, a ver, el primer objetivo del año pasado era bajar el peso. Obviamente, pues como tenía menos capas, ¿no? O sea, al final sí que pues, sería menos rígido, pero realmente seguía cumpliendo los estándares que le pedíamos y sí que era pues un poco optimizarlo. Al final lo que llevábamos en el primer monocasco era un poco, por decirlo así, de manera brusca, un ladrillo y sí que pues lo que hemos ido haciendo ha sido ir haciendo ese estudio de disminuir esas capas siempre y cuando pues siga cumpliendo nuestros estándares que pedimos. Uh-huh. ¿En tu caso, Juan? Pues en mi caso, bueno, yo entré, como he dicho antes, en el área de suspensión y yo entré en el primer año que se iba a hacer un chasis monocasco y esto suponía pues que ya te cambia un poco todos los puntos, todas las geometrías e implicó que se había hecho un diseño nuevo de la suspensión para el nuevo chasis. Y pues yo entré el año que se implantó de modo que ese diseño ya estaba hecho. Entonces, a mí como diseño en realidad nunca me ha tocado hacer nada. Yo sí que me he dedicado más bueno, a documentación, a aprender un poco la parte teórica, ¿no? Por desgracia no ha estado el coche muy operativo los 2 últimos años para validar nada, pero bueno, la verdad es que es mi sueño. Mi sueño es, digamos que la validación de todo este estudio que se ha hecho para el diseño de la suspensión, ¿no? Sí que me he estudiado mucho lo que miraron, el proceso que llevaron y demás, que al final pues es importante para saber lo que se tiene en el coche y bueno, pues quizás algún día, esperemos que pronto, la verdad, estamos intentando que pronto se pueda dedicar el equipo de dinámica no solamente a fabricar la suspensión, sino que a saber realmente cómo funciona, cómo hacer el coche más rápido y si cumple un poco lo que tenía que venir cumpliendo. Me encanta que hayas dicho eso de documentación y verificación porque voy a ir luego a eso, pero antes habéis dicho la palabra reto. Entiendo que, por lo que habéis dicho, cuando llegasteis al equipo ya el reto más grande que era cambiar a monocasco había pasado, pero ¿os ha tocado algún otro reto grande, así como cómo se afrontan ese tipo de cambios, ya sea organizativos o técnicos grandes en el equipo cuando, pues eso, cuando se decide, joder, hay que dejar el tubular atrás y pasarse a un monocasco? Entiendo que esa decisión es súper importante por diferentes temas de coste y de tiempos. ¿Os ha tocado algo así vosotros o cómo tomáis esas decisiones? Yo no recuerdo así que hayamos tenido un reto así tan grande a nivel técnico, la verdad, porque o sea, al final veníamos construyendo el mismo concepto de coche y como ha dicho Juan, como al final estos últimos 2 años habíamos tenido sí que problemas un poco eléctricos, pues el mayor reto igual sí que podría ser no solo de cambio, sino el decir, va, tenemos este coche, tenemos que ponerlo muy a punto. Entonces, pues al final empezamos en septiembre con el coche pues inoperativo, habíamos tenido esos fallos eléctricos y sí que conseguimos ya arreglarlo y volver a hacer andar el coche. Entonces, un poco así lo más grande, ¿no?, que se me ocurre, Juan. No sé Sí, si... ha sido el enfoque que le hemos dado. La verdad es que creemos y yo creo que estamos en lo cierto, es lo que nos dice la gente de nuestro alrededor también, que bueno, ahora si no tienes un coche que funcione, antes de hacerle cambios, lo mejor quizás para el equipo es hacer que funcione lo que tienes o no centrarte en cambiar demasiadas cosas. Ujú. De modo que pues nos hemos centrado en testear, en hacer que funcione todo lo posible y en sacar el coche lo que hemos podido Sacar datos para para, estudiar y así sobre todo. sí, para que, bueno, tanto para mejorar el conocimiento del equipo, para motivar a las personas, para que vean que realmente están haciendo un coche que sirve para moverse, no solamente para estar en el taller parado y para sacar algo que funcione.
Ujú. Sí, en eso creo que coincidís todos, que es mejor dar pasos pequeñitos y seguros que no intentar dar pasos enormes y al final quedarte a Sí. mitad de camino siempre. Y luego ese trabajo que estáis haciendo de documentación, que es súper interesante, y estoy preguntando realmente a todos los equipos un poco cómo hacéis para que esa información que recibís, esos datos, pues eso, cuando hacéis los test del coche, los analizáis, veis que ha funcionado, que no, toda esa documentación que recibís, que aprendéis, ¿cómo hacéis para que le llegue a los futuros miembros? ¿Tenéis algún método para guardarla, algún método para escribirla, reports? ¿Cómo organizáis todo eso? ¿Cómo hacéis para que dentro de 5 años no se cometan los mismos errores que ahora? Mm. Pues buena pregunta y hemos estado luchando con ello, la verdad es que desde el principio de temporada. Mira, la verdad es que nosotros tenemos, como trabajamos con Drive sobre todo, entonces sí que desde años antes, la verdad que no nos ha tocado crearla a nosotros, sino que ya cuando hemos llegado ya estaba hecho y entonces es una herramienta muy buena porque al final tienes todo compartido ahí. Sí que hay una guía bastante clara y es una forma muy intuitiva de ir entrando en carpetas, aunque sí que a veces hay pues carpetas muy en el fondo que es difícil llegar a ellas, pero bueno, es un poco un buen sistema de tener todo muy bien organizado. Tenemos un sistema al final, como ahí ya tú ves que hay una filosofía de dónde guardar las cosas, entonces es algo bastante intuitivo. Y luego, por otra parte, bueno, el año pasado creamos una plataforma que le llamamos la Wikipedia, entonces es como una web que hemos creado, es privada nuestra y al final está dividida por todas las áreas y pues se va actualizando pues periódicamente para al final asegurarse de que toda la información que sacamos ahora eh, pues se siga manteniendo. Si quieres contar, Juan, un poco el tema de los lessons learned, que es la herramienta para los fallos y así. Ujú. Sí, como dice Iker, pues bueno, tenemos ese tipo de herramientas también para anotar los fallos del equipo, tanto técnicos como en gestión, ¿no? Es un poco donde pues tú marcas, oye, ¿de qué área soy? ¿De quién es el fallo? Pues no, generalmente cada uno apunta su fallo o se apunta un fallo de otra persona siempre a sabiendas. Pero bueno, o sea, no se hace nada a espaldas, hay que evitar esas cosas, ¿no? Pero sí, un poco para un poco que el del año que viene coja, se siente y digo, vale, ¿qué han hecho los años pasados? Y tenga eso en cuenta. ¿Qué suele pasar también? Que bueno, yo creo que nosotros hemos llegado a esa reflexión muchas veces y pasará mucho. Que siempre, por mucho que veas los fallos que se han cometido años anteriores, es muy normal verse involucrado en la rutina. Todos los días hay muchas cosas que hacer. Además, tenemos la universidad que, bueno, pues le damos menos importancia que otros años. Y bueno, pues es fácil en algunos momentos pues perder un poco el camino, perder un poco, pues oye, esto que había visto a principio de temporada, que es en lo que centraba en los objetivos, no los has dejado de lado, pero sí es verdad que pues te ves un poco en esa bola de nieve que baja Sí, de la claro. montaña que cada vez se hace más grande. Entonces es importante ir leyéndolos de vez en cuando y no perder un poco esos objetivos principales que te habías Sí, marcado sí, que al al final empezar. los errores que se han cometido anteriormente no siempre son súper básicos y de concepto, sino que son pues porque van saliendo y si no estás centrado en por qué los hicieron, pues se acaban cometiendo los mismos errores. Sí, Claro. sí. ¿Y cuánto de limitados están los equipos? ¿Estáis en general por el presupuesto? ¿Tenéis el presupuesto para hacer todo lo que os gustaría? Siempre decir, joder, si tuviéramos algo más, ¿cómo funciona esto? Entiendo que tenéis empresas que os ayudan, la universidad también está involucrada. ¿Un poco nos contáis vuestras limitaciones o vuestras... Pues mira, Íñigo, la verdad es que, como ya sabrás y como te puedes imaginar, o sea, siempre hace falta más dinero. O sea, siempre si tuvieras más dinero, pues te gustaría hacer más cosas. Pero la verdad es que estamos en una situación que tampoco nos podemos quejar. Tenemos un fuerte apoyo económico por parte de la universidad. Bueno, podríamos decir que es nuestro patrocinador principal, ¿no? Y luego también contamos con la suerte de tener un equipo de patrocinadores muy grande que nos ayuda mucho. Sí que normalmente los patrocinios suelen ser más enfocados a tema de procesos de fabricación, aporte de materiales, más que económicos, que bueno, que también los hay económicos.
Pero bueno, es verdad que, la verdad que para las cosas que hacemos, pues nos podemos permitir bien hacer un buen coche con buenas características, buenos materiales y luego también ir a las competiciones, la verdad, sin estar muy preocupados por el tema de presupuesto. Entonces es una cosa que, pues si tuviéramos más, a veces decimos, si tuviéramos más pasta, ¿en qué nos la gastaríamos? Y a veces es difícil porque no por tener más dinero puedes hacer cosas más guays. A veces también lo bonito es ir a veces un poco justo o tener menos recursos y así te puedes buscar más la vida y pues al final te lo curras más, yo creo, cuando tienes menos recursos. Sí, tienes que buscar más ideas, ¿no? No es tan sencillo como coger y hacer una pieza, sino que, bueno, pues igual hay que darle otra vuelta a la pieza, otro modo de fabricación. Claro, al final si Y, tienes dinero, pues lo compras y ya está. Pero si no, pues no sé, oye, imagínate, quieres comprarte una IMU, pues en vez de comprártela, oye, te la diseñas tú. Te va a llevar más tiempo, pero desde luego el conocimiento que te vas a llevar va a ser mucho más grande. Entonces, bueno, tiene su parte buena también eso. Y la relación que tienes con los sponsors, ¿qué tipo de relaciones? ¿Únicamente contactáis con ellos unos pocos miembros del equipo o se involucran también y os dan pues alguna clase o algún Mm. tipo de charla técnica? ¿Intentan que os involucréis con la empresa para que la vayáis conociendo y después pues hay rotación y los alumnos pasan a trabajar a las empresas? ¿O cómo es un poco? A ver, depende mucho del tipo de patrocinio. Tendríamos la parte, o sea, el sponsor que aporta dinero, que al final, pues la relación que tenemos con ellas, hay unas personas encargadas de un poco tener el contacto con los sponsors. Entonces, esos pues se les manda, hacemos todos los meses una newsletter y entonces nos aseguramos de que les llegue esa información, pues para al final son parte del proyecto para que estén informados. Luego tendríamos los patrocinadores que nos aportan material y así, entonces, sobre todo sí que Juan suele estar más en contacto, pues se encarga de todo el temas de mecanizado, anodizados y pues procesos, ¿no? De piezas. Entonces sí que hay mucho contacto directo más técnico y más desde nuestra parte. Y luego estarían los que están directamente involucrados, que pues, este año sería principalmente ePower Labs, que son además antiguos alumnos antiguos miembros del equipo y al final pues nos ayudan con todo el tema electrónico y eléctrico y o sea, al final suelen venir al taller. Entonces, con eso sí que tenemos relación pues muy directa. Sí. Pero en general hay muy buena relación y sí Ujú. que procuramos mucho el tenerlos informados de los avances del proyecto. Sí, y como dice Iker, sí que hay varios sponsors que, como bien ha dicho ePower Labs, sí hay varios otros que sí se preocupan por decirnos, oye, cuando queráis, os hacemos una visita de nuestra fábrica, os hacemos una Mm. visita del taller, os enseñamos cómo hacemos esto y la verdad es que se les nota que al final lo que ganan ellos es de enseñar a un grupo de estudiantes sobre su campo de trabajo, Mm. sobre ese ámbito y se agradece mucho porque realmente pues por sponsorizar a un equipo de Fórmula Student, siendo sinceros, pues no ganan mucho a nivel económico, a nivel de empresa, o sea, lo hacen como apoyo a un grupo de estudiantes que es lo que Sí, somos. como ayuda y Y sobre todo también, al final, o sea, es muy probable que gente de nosotros acabe trabajando en sus empresas. Entonces es como ya una primera aproximación, ¿no? Y yo creo que contamos con la suerte de que vivimos en una zona y un entorno con mucha industria y muchas fábricas y así. Entonces, al final, pues eso nos ayuda mucho y nos facilita pues muchos procesos. Ujú. El tener la facilidad de ir a la fábrica en coche y estás en 10 minutos, pues es una ventaja muy grande. Ujú. No sé qué impresiones lleváis vosotros, de alguna otra zona sí que me han comentado de, joder, si contactamos con las empresas y les hablamos de la Fórmula Student y hay muchas que ni siquiera saben lo que es la Fórmula Student. ¿A vosotros también os pasa lo mismo o en esta zona en la que estáis un poco se conoce más lo que es la Fórmula Student y tenéis esa facilidad? A ver, al final, o sea, al final en Euskadi, en las tres provincias, en las tres capitales hay equipo de Fórmula Student. Yo creo que cada vez, pues, se va conociendo más. Sí que hay empresas pues, que no conocen el proyecto y que sí que a veces se sorprenden. Pero bueno, yo creo que en general, ya hoy en día, ya mucha gente, pues sabe, ¿no? Sobre todo en el sector de un poco ingenieril, que es en el que nos movemos nosotros,
es muy probable que gente que esté trabajando pues haya estudiado en una de las escuelas, pues o bien en Bilbao, o en Vitoria o aquí en Donosti. Entonces al final son gente pues que saben, que aunque no hayan vivido de cerca el proyecto, saben que existe algo de eso. O sea que en general la verdad es que hay conocimiento, yo creo. Se le da visibilidad. Muy bien. Bueno, pues dejando esto un poco de lado y van pasando más al tema de las competiciones, si os parece, antes de ir, nada, únicamente deciros que acabo de publicar hace poquito un libro que es Race Engineer, The First Experience, y que está hecho un poco para enseñar, bueno, al que esté interesado realmente, pero un poco también a los que estéis en la Fórmula Student, a la gente que está estudiando, que no tiene muy claro qué hacer, qué no hacer. Un poco cuento mi experiencia de las carreras, de cómo es una primera experiencia de las carreras. Y bueno, la idea es eso, que tengáis la máxima información posible para que en el futuro, al tomar una decisión de qué salida laboral queréis tener, pues que tengáis algo más de información. Así que os mandaré algún ejemplar al equipo para que le podáis echar un vistazo y bueno, si os ayuda a los que os gustan las carreras y las que estáis pensando en ello, pues encantado por mi parte. Vale, Se gracias. agradece mucho, Íñigo. Sí. Nos vendrá muy bien a varios, yo creo. Así que hablando de las carreras, si nos podéis contar un poco cómo ha sido vuestra experiencia el año pasado, qué carreras participasteis, a qué competiciones fuisteis y qué tal os fue. Pues bueno, vamos a empezar por las experiencias de años pasados. Venimos de, como hemos dicho antes, de unos años en los que ha habido problemas con el sistema eléctrico del coche. No ha habido mucho tiempo para testear, pues por otro tipo de cosas, como por ejemplo la implementación del monocasco, que al final son cosas que llevan tiempo y recursos, y bueno, pues uno de los recursos es el factor de temporal y a dónde puedes destinarlo. Entonces, bueno, pues se ha visto que, pues bueno, llegar a una competición sin haber podido andar todo lo que quisieras, sin haber podido preparar en ese nivel, pues hace bueno, pues que sea más difícil todo en general. Ha habido problemas pasando las pruebas de escrutinio y realmente pues ha sido un reto. Como decíamos antes, normativa, todo lo que sean las reglas es lo más importante al final. Y, y bueno, pues es en lo que hemos fallado como equipo Uh-huh. y es en lo que nos queremos centrar este año. Nos ha llevado como un sentimiento de no podemos volver a ir a una competición y quedarnos en el escrutinio. Que bueno, pues puede pasar o puede no pasar, pero vamos a hacer todo lo posible para que no pase, realmente. Entonces, pues bueno, este año vamos a ir finalmente a las competiciones de España e Italia, que son dos competiciones, las dos que fuimos el año pasado, Uh-huh. y bueno, vamos con las ganas de hacer lo que no hicimos el anterior año, la anterior temporada. Exacto. Estamos con las ganas, o sea que bueno, Sí, tenemos todas las de que salga bien, vamos, yo creo. Aunque no, bueno, como decís, se puede pasar, se puede no pasar, pero te quedas con un sabor agridulce porque, bueno, en el proyecto aprende muchísimo, hay muchos objetivos, pero uno de ellos es ver rodar el coche, ¿no? Ir a una competición y que no consigas ver rodar el coche, te quedas así como con la carita triste, ¿no? Que dices, joder, ah, Sí, efectivamente, como tú dices, es agridulce realmente, porque te llevas muchas otras cosas del equipo. Te llevas conocimientos, haber trabajado en un proyecto de automoción, te llevas un muy buen grupo que has creado porque has pasado momentos difíciles, momentos uh-huh. buenos juntos, pero realmente el objetivo es que el coche compita, estás haciendo un coche de carreras. Y es lo que hay que recordar a todo el mundo de vez en cuando, que oye, que estamos haciendo un coche de carreras, no estamos haciendo algo aburrido, Eso que hay que es. estar aquí obligado. Pero bueno, yo creo que tenemos esa filosofía al final de siempre quedarnos con lo bueno. Sí que muchas veces somos muy autoexigentes y nos pedimos a nosotros mismos mucho más de lo que podemos dar. Al final es una responsabilidad que hemos decidido nosotros tener, que no ganamos nada a cambio, vamos. Y entonces yo creo que a veces hay que darse cuenta de que, bueno, pues mira, si no ha podido salir el coche, al final pues te da pena, pero mira, yo creo que tenemos un equipo muy guay de una persona, o sea, es casi una familia prácticamente. Estamos aquí todo el día, entonces yo es lo que cuando pienso en esas situaciones es con lo que me quedo. Pero vamos, obviamente el reto es o sea, llevar el coche y ver el coche rodar. O sea, eso está claro.
que te da la satisfacción y la vamos a poner en la guinda del pastel, ¿no? Sí. Que no, no porque Rueda no deje de rodar ha habido un conocimiento, un aprendizaje diferente, pero bueno, pues Exacto. te da ahí el punch ese extra. Mm. Bueno, pues ya tenéis objetivo claro para este año, ¿no? Sí, sí. Sí, O Sí, sea, ir y acabar pasarlo. Endurance. casi vamos, lo único que nos falta es un cartel grande en el taller que ponga Endurance y por debajo Scruti. O sea, vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a trabajar en ello. No sé, por mi parte, esto ha sido todo. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, yo solamente a que cualquiera que esté escuchando este podcast y no haya conocido Fórmula Student, pues eso, que conozca, porque la verdad es que es una experiencia muy chula, en la que al final estamos todos en el mismo barco. A mí lo que más me satisface es cuando hablas con gente de otros equipos, darte cuenta de que no eres el único que está en estas situaciones y que todos estamos en lo mismo. Y al final lo bonito de la experiencia, aunque seamos rivales, ¿no? Al final somos todos amigos y tenemos muy buena relación Sí. y que conozcan mucho sobre esto, vamos. Por mi parte, decir que, pues un poco lo que ha dicho Iker, pero yo animar a todo aquel que venga, tanto te gusten los coches como no. Estábamos hablando al principio de la entrevista de a mí me han gustado de siempre, a Iker no, demás. Eso no quiere decir que o Iker o yo lo hayamos disfrutado más o menos que el otro. Yo tengo ejemplos, he visto por lo menos gente que entraba que me encantan los coches, que me encanta la Fórmula 1, etcétera. Y realmente si no le dedicas tiempo, si no le dedicas esfuerzo, no lo vas a disfrutar y no vas a involucrarte. Y hay gente que entra sin saber lo que es una rueda y lo disfruta mucho más, se involucra, forma parte del equipo y aprende el triple. O sea que, vamos, no cerrar las puertas a un proyecto de estos que realmente te aporta muchísimo. Ya me estáis dando casi todos los equipos, así que eso es, los que estáis ahí, animaros si tenéis la duda de qué es la Fórmula Student, si queréis participar o no, pues ya sabéis, tanto Juan como Iker como la mayoría de equipos tienen las puertas abiertas, llamadles, escribirles, lo que sea, que seguro que estarán encantados. Así que nada, pues muchísimas gracias por la entrevista en general y un saludo. Gracias a ti, Iñigo. Gracias a ti, Un Iñigo. placer.